La canonización de Juan Pablo II estaba prevista para estos días, pero se ha postergado para el 20 de octubre. El Papa Juan Pablo podría ser proclamado santo después que una comisión médica del Vaticano calificó de verdadero milagro la curación inexplicable de una religiosa francesa por su intersección. Juan Pablo II fue sin duda el papa más querido por los fieles católicos del mundo. Un polaco que sobrevivió al holocausto nazi y que además era guionista, era intérprete, le gustaba actuar, practicaba el teatro. Quizá toda esta facilidad para la comunicación le imprimió una nueva dinámica a su pontificado, que además lo llevó por el mundo entero en más de 100 viajes. Su mensaje traspasó fronteras y tocó el corazón de millones de personas, creyentes y no creyentes. Hoy, Juan Pablo II se encuentra solo un peldaño de convertirse en santo. A 8 años de su partida, Juan Pablo II sería declarado santo este 20 de octubre. Para el reconocimiento de la canonización se necesita la comprobación de 2 milagros, normalmente curaciones inexplicables concebidas por Dios por intermediación de Juan Pablo II. Uno de ellos es el caso de Mary Simon Pierre, una religiosa francesa que durante años padeció de Parkinson, enfermedad que desapareció de forma inexplicable para la ciencia. La Comisión Evaluadora de Hechos Extraordinarios del Vaticano, conformada por un grupo de expertos psicólogos, psiquiatras, abogados y científicos, examinó el caso y avalaron esta curación como un milagro. Pero, ¿quién es realmente este futuro santo que será elevado a los altares en la Catedral de San Pedro? Habemus Papam. ...16 de octubre de 1978... el mundo aclama al nuevo Papa. Su nombre, Karol Wojtyła, bautizado como Juan Pablo II. Polaco de nacimiento y de 58 años... asumió el pontificado número 264 de la Iglesia Católica. May Christ give you His grace and His peace, overturning the barriers of division and making all things one in Him. Juan Pablo II fue el primer papa no italiano de los últimos 400 años y sin duda el más querido. Lo que pocos saben es que Karol Wojtyła nunca imaginó seguir el camino religioso. Nació el 18 de mayo de 1920, destacó en los estudios y era amante de la música, el ajedrez, pero sobre todo del fútbol y el teatro. Era el primero de su clase. El arzobispo quedó tan impresionado con su discurso y su expediente académico que le invitó mientras comían a hacerse sacerdote. Él no quería ser actor. Wojtyła participó en grupos de teatro y paralelamente fue arquero en el club MKS Cracovia. En 1939, cuando los nazis invadieron Polonia en los albores de la Segunda Guerra Mundial, el joven Wojtyła de 19 años tuvo que ir a un campamento militar. Aunque su tarea no fue en el propio campo de batalla, vio a muchos familiares y amigos morir en la guerra. Dicen que fue la primera vez que sintió el llamado de Dios a sus filas y empezó su batalla de otro modo, unificando a los pueblos. Aprendí a través de estos sufrimientos a ver con certeza la realidad del mundo. Juan Pablo II fue conocido como el Papa Viajero porque durante sus 26 años a la cabeza de la Iglesia recorrió más de 1 millón de kilómetros visitando más de 120 países. Su avanzada edad no le impidió recorrer los Alpes a pie, como vemos en esta foto, en la que se ayudaba con un bastón, y tampoco se privó de esquiar. Pero tal vez uno de los viajes más importantes sucedió en febrero del 2000, cuando llegó al monte Sinaí, el lugar sagrado donde Moisés recibió los 10 mandamientos de la ley de Dios. Era la primera vez en más de 2000 años de cristianismo que un papa visitaba este lugar. Luego, Juan Pablo II siguió camino a Tierra Santa, Jerusalén, en donde realizó uno de los gestos más significativos en su pontificado: pedir perdón por la persecución que sufrieron los judíos a manos de la Iglesia Católica. Karol Wojtyła fue también el primer papa moderno que visitó una sinagoga, el primero en entrar en una iglesia protestante y el primero que estuvo en una mezquita sin dejar de ser el que siempre fue, un sacerdote católico.
En cada viaje besaba la tierra que lo recibía, y el Perú no fue la excepción. Juan Pablo II nos visitó en 2 ocasiones. Primero en 1985, cuando el país atravesaba una profunda crisis económica y era amenazado por grupos terroristas. Y después en mayo de 1988, con ocasión del Congreso Eucarístico y Mariano. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En su primera visita, Juan Pablo II no solo estuvo en Lima, sino que recorrió Arequipa, Trujillo, Piura, Cusco e Iquitos, en donde lo bautizaron como el Papa Charapa. Quiero deciros también que el Papa se siente charapa. En aquella ocasión estuvo también en Villa El Salvador. El último momento de mi visita en Perú está aquí, en este pueblo joven. Allí dejó un mensaje imborrable para los peruanos que llegaron de todas partes del país y hasta en silla de ruedas para ver cara a cara a quien pronto podría convertirse en un santo. Yo deseo que no seáis hambrientos del pan de cada día, que seáis hambrientos de Dios. Esta frase fue inspirada por una pareja de esposos elegidos por la comunidad católica para darle la bienvenida al Santo Padre. El sacerdote Eugenio Kirk estuvo presente y recuerda el momento. Él dijo, yo he oído y he escuchado con mucha atención las palabras de sus representantes, de esta pareja, dijo. Irene Chero tiene 67 años y 9 hijos con su esposo Víctor, quien falleció hace más de 10 años y se llevó a la tumba el rosario que el Papa le regaló. Su viuda conserva el recuerdo en una foto enmarcada en la pared de su casa. Me sentía, no sé, un poquito tímida, no sé, a quererlo agarrar al Padre, ¿no? Pero él me miraba, más miraba a mi esposo, lo miraba, tenía la mirada fija hacia él, ¿no? Pero yo sí, ahí fue donde me dio el rosario. Verlo, ¿no? Así de cerca, como lo estoy viendo a usted. Una persona muy linda, muy bondadosa, su carita parece de un niño. Así lo recuerdo yo. Y así lo recordaré siempre. Juan Pablo II beatificó a más de 1.300 hombres y mujeres de fe y canonizó a 483 santos, más que la cifra acumulada por sus antecesores en los últimos 50 años. En pocos meses le tocará ocupar el lugar de los santos. Y es que hablar de Juan Pablo II es referirnos a su infinita bondad, a la manera como perdonar al turco Mehmet Ali Agca, quien atentó contra su vida en 1981, disparándole durante un recorrido por la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Es recordar su eterna sonrisa, un papa amigo que abrió camino incluso en el corazón de los más incrédulos. Pater noster, qui es in celi.